Bien, entonces, uniones. Se clasifican en interatómicas, que vas a tener las iónicas, vas a tener las covalentes y vas a tener la metálica. Después tenés las intermoleculares. Que vas a tener las fuerzas de London. Eso no lo vi, sí. Fuerzas de London o dipolo transitorio. Ah, ese vi un video que lo nombró así. Fuerzas dipolo o dipolo permanente. Y por último tenés las puentes de hidrógeno. Puente de hidrógeno. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a arrancar por las iónicas. Las iónicas se dan entre metal y no metal. Las covalentes se dan entre no metal y no metal. ¿Sí? Y bueno, la metálica se va a dar entre metales. Sí. Entonces, vamos a arrancar por las iónicas. Dale. Primero, antes de eso, vamos a ver lo que es la regla del octeto. Regla del octeto. En toda unión química, todos los elementos alcanzan la estructura del gas noble más cercano. ¿Sí? Sí. Es decir, eso lo deduje. No, alcanza a 8 electrones, salvo el hidrógeno, que llega al dueto o 2 electrones. ¿Sí? Sí. Eso lo vimos indirectamente cuando yo te dije que si yo tengo el átomo de calcio que tiene 20 protones y 20 electrones y queremos llegar al calcio 2 más, esto va a perder 2 electrones. ¿Sí? Va a tener 20 protones y 18 electrones. Pero llamativamente, el gas noble más cercano al calcio y que tiene 18 electrones, o sea, es isoeléctrico, va a ser el argón. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando el calcio, el metal, pierde electrones, alcanza la estructura del argón. Por otro lado, también lo vimos cuando teníamos el cloro, que ganaba un electrón, acá tenía 17 protones y 17 electrones. Como gana un electrón, va a terminar formando el cloro negativo, que va a tener 18 electrones y 17 protones. ¿Sí? Y este también es isoeléctrico con el argón. Sí, O yo sea, con esto tenía una pregunta.
alcanza la estructura del gas noble más cercano. Ahí lo vimos a eso. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Ahora, cuando vamos a la estructura de una unión iónica, en la unión iónica, el metal cede tantos electrones como le permita al no metal alcanzar el octeto o el dueto, alcanzar el octeto o el dueto, en el caso del hidrógeno. ¿Sí? Por ejemplo, sodio y cloro. Vos vas a trabajar con lo que se llaman electrones de valencia. Electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Los electrones del último nivel de energía. Está bien. El tema es el siguiente, vos no vas a hacer la configuración electrónica de cada elemento para ver cuáles son los electrones de valencia. Vos lo que vas a hacer va a ser lo siguiente. Vos vas a ir a la tabla periódica, y vas a encontrar el grupo 1A. Y vas a tener el litio, vas a tener el sodio y vas a tener el potasio. Como está en el grupo 1A, va a tener un solo electrón de valencia los elementos del grupo 1A. Si vas al grupo 2A, vas a tener el beridio, vas a tener el magnesio, vas a tener el calcio. Y como está en el grupo 2A, tiene 2 electrones de valencia. O sea, el número de grupo que acompaña a la letra te va a decir la cantidad de electrones de valencia. Si vos vas al grupo 7A, vas a tener el flúor, vas a tener el cloro, y como tiene 7 electrones de valencia, vas a poner 7 crucecitas o puntitos. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, el sodio está en el grupo 1A, tiene un solo electrón de valencia. El cloro tiene 7 electrones de valencia. El sodio es el metal. ¿Y qué dice la unión iónica? El sodio, el metal, cede tantos electrones como le permita al no metal llegar a 8. Al ceder ese electrón, el cloro alcanza 8. Por lo tanto, esto te va a terminar quedando. El sodio, al perder un electrón, queda con carga positiva. Y el cloro, al ganar un electrón, va a completar su octeto, y encima va a tener carga negativa. Ahora, vos me vas a decir, ¿cuál es la estructura de Lewis? Esta es la estructura de Lewis. Esta que está acá, vos la podés hacer en una hoja aparte, pero la respuesta se la tenés que poner de esta manera. ¿Se entiende? Ok. ¿Sí? Esto no podés escribírselo en la hoja porque te lo van a poner mal. Esto es Igual una... es multiple choice todo el examen, pero sí. Bueno, por las Está bien. dudas te lo digo si tenés que escribir algo. Esto ni se te vaya a ocurrir escribirlo, esto es lo que tenés que hacer, ¿sí? Okay. Luego, supongamos que tenemos
el calcio y el oxígeno. El calcio está en el grupo 2A. Y el oxígeno está en el grupo 6A. Por lo tanto, esto va a tener 2 electrones de valencia y el oxígeno va a tener 6 electrones de valencia. Por lo tanto, le va a ceder 1, el oxígeno llega a 7, le va a ceder otro, va a llegar a 8. Por lo tanto, la estructura de Lewis es el calcio con 2 cargas positivas porque perdió 2 electrones y el oxígeno que llega a 8 electrones, ganó 2 electrones y quedó con 2 cargas negativas. Bien. Bien. Luego, suponete que tenés el aluminio fósforo. El aluminio está en el grupo 3A. El fósforo está en el grupo 5A. ¿Sí? Por lo tanto, tiene 3 electrones de valencia, es el único que vas a poner 3 de un lado. Vos fíjate que siempre pongo 2 arriba, 2 a un costado y 2 abajo, o 2 al otro lado, pero nunca pongo 3. El aluminio va a ser el único que vas a poner 3. Y el fósforo va a tener 5 electrones. Por lo tanto, ahí va a tener 6, ahí va a tener 7, ahí va a tener 8. El aluminio perdió 3 electrones, por lo tanto el aluminio va a tener 3 cargas positivas. El fósforo ganó 3 electrones, por lo tanto tiene 3 cargas negativas. Y ahí vamos con la estructura de Lewis. Vimos con los casos más fáciles, ahora vamos con los casos más difíciles. Eso. Suponete que tuvieras potasio y tuvieras azufre. El potasio está en el grupo 1A. Grupo 1A. Está bien. El azufre está en el grupo 6A. Claro, te queda corto. Te quedas corto, exactamente. Te quedas corto. El azufre está en el grupo 6A. O sea, tenés 1 y 6. Entonces, ¿cuál es la situación? Y no te queda otro que agregarle otro potasio. Eso lo podés hacer. Entonces, Okay. C de cada uno. Y ahora viene el tema de la estructura de Lewis. Vos dibujaste 2 potasios. 2 potasios. Y cada uno se dio un electrón, por lo tanto queda con carga positiva. Y el azufre dibujaste uno solito, que ganó 2 electrones, por lo tanto va a tener 2 cargas negativas. Azufre con 8 electrones. ¿Sí? ¿Bien? Sí, sí. Bien, bueno, vamos a otro. Suponete que tuvieras el bario y el flúor. El bario está en el, no, acá lo voy a escribir. Bario está en el grupo 2A. El flúor en el grupo 7A. Y acá te pasás, sí. Exactamente, pero como el bario tiene que liberar todos los electrones, lo que vas a tener que dibujar es otro flúor. Ah, bueno. Entonces, Pero entonces. uno va a ir acá y el otro va a ir acá. Ah, claro. Sí. Y entonces ahí te va a quedar con 8 electrones el flúor y te queda con 8. Pero ahora el bario quedó con 2 cargas positivas y dibujaste 2 flúor. O sea, 2 corchetitos con el flúor y cada uno ganó un electrón. Y ahí tenés la estructura de Lewis. Está bien.
Yo la estructura de Lewis que había visto era otra, ¿viste? Era la que tiene las rayitas para No, pero eso no es unión iónica. Eso no es unión iónica. Ah, Eso es está unión bien. covalente. Sí, eso es unión Ah, covalente. está bien, no sabía. Bien, vamos a otro caso. Suponete que tuvieras el aluminio y el oxígeno. El aluminio está en el grupo 3A y el oxígeno está en el grupo 6A. Entonces, ¿vos qué haces? Dibujás 3 o 3 y acá tenés 6. Ujú. Si le pasás 2, completaste el oxígeno, pero el aluminio quedó con 1. Entonces tenés que dibujar otro oxígeno más. Claro, le Otro falta una. oxígeno más. Y acá vas a hacer el 1 nada más. ¿Sí? Ujú. Y va a quedar con 7. Entonces vas a tener que dibujar otro aluminio más. Claro, Y pero acá le va a viste, ser 1. Lo voy a sobran dos. dibujar al oxígeno porque me quedé corto de espacio. Ujú. Y el otro oxígeno, ahí va a recibir 1 y ahí va a recibir el otro. Está bien, acabo de entender Este lo que leí en el libro. este Sí. es el caso más difícil. ¿Qué quiere decir entonces? Que tenés 2 aluminios dibujados y 3 corchetes con el oxígeno, ¿sí? Cuyo estructura tiene 8 electrones de valencia. El aluminio, cada uno se dio 3 electrones. Y el oxígeno, cada uno recibió 2 electrones. Y ahí tenés la estructura de Lewis. Ujú. Está bien. Bien, bueno, vamos a ver de uniones iónicas. Esto por lo general se da lo último. Vamos a ver lo que son las propiedades físicas de las uniones iónicas, para después pasar a las covalentes. Ok. Las propiedades físicas son propiedades físicas. Primero, son muy intensas. En consecuencia, tienen alto punto de fusión y alto punto de ebullición. ¿Sí? Sí, Son muy intensas estas uniones. O sea, para poder romperlas, tenés que entregar mucha energía. Y por lo tanto, entregar mucha energía implica tener una alta temperatura de fusión, es decir, de pasaje de sólido a líquido, y una alta temperatura de ebullición, que es pasar de líquido a gas. ¿Ok? hagas. Segundo, se disuelven en solventes polares. ¿Qué es un solvente polar? El agua. Y esto lo sabés porque una sal como el cloruro de sodio se puede disolver en agua. ¿Sí? Sí, Luego, conducen la electricidad en estado líquido y disueltos en agua. No conduce en sólido y gas. estado sólido. Está bien.
no conducen en estado sólido. Bueno, esas serían las propiedades físicas que tenés que tener en cuenta ¿En estado para una gaseoso? unión iónica. ¿Eh? ¿Y en estado gaseoso? ¿O no existe ahí la unión? No, una unión iónica, una sal en estado gaseoso, es medio raro eso, ¿viste? Claro, está bien. Eso es medio raro, nunca se habló de una sal en estado Está bien, gaseoso. está bien. Sólido o puede ser líquido, porque hay sales que pasan a estado líquido. Para que pase a estado gaseoso tenés que darle por lo menos 4000 grados, ¿viste? Eso es muy raro que te lo pregunten, ¿sí? Es más, casi dirían, no lo preguntan. Bien, vamos a las uniones covalentes. Uniones covalentes se dan entre no metales iguales o diferentes. Ok, Esa es la primera condición. Comparten tantos electrones de valencia como le permita a ambos no metales llegar al octeto o al dueto. ¿Sí? Acá la historia es que se comparten electrones, no que se cede y uno acepta. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con el tema de la electronegatividad, pero eso lo vamos a ver cuando veamos moléculas polares. ok. Eso es dentro de poco. No, vamos a tratar de llegar hoy a moléculas polares, vamos a tratar. Ah, dale. No, sí, sí, llegamos a donde podamos. A lo que dé. ¿Sí? Obvio, obvio. Bien. Ahora, vamos a ver los distintos tipos de uniones covalentes. Por ejemplo, suponete que vos tenés hidrógeno 2. Esto recibe el nombre de fórmula molecular. Fórmula molecular, ¿sí? Te va a decir que esto está formado por 2 átomos de hidrógeno. Y el hidrógeno está en el grupo 1A, por lo tanto va a tener un electrón cada uno. Los 2 hidrógenos van a llegar a 2 electrones. ¿Cómo lo van a hacer? Compartiendo un par de electrones. A esta estructura la vas a llamar fórmula borrador, porque esto vos no lo podés escribir en la prueba. Vos lo que vas a escribir es lo que voy a dibujar ahora. Hidrógeno con el parcito de electrones entre ellos. ¿Sí? Esta es la estructura de Lewis. Estructura de Lewis. Pero a cada par de electrones, la unión covalente la podés representar con una rayita, que es lo que dijiste vos. O sea, vamos a poner una rayita entre los 2 átomos de hidrógeno, que va a representar a ese par de electrones. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula desarrollada. ¿Sí? Fórmula desarrollada. Y si tenés un par de electrones compartidos, lo que vas a tener es la unión covalente simple. ¿Sí? Si tenés un solo par de electrones entre 2 átomos que se comparten, se llama unión covalente simple. Seguimos. Supongamos que tenemos el oxígeno 2. Vamos a tener 2 átomos de oxígeno.
El oxígeno está en el 6A. A los dos le faltan 2 pares de electrones. 2 pares de electrones. O sea, 1, 2, un par, 2 pares, y ahí llegan a 8. ¿Sí? Y ahí llegaron a 8. Pero vos lo vas a tener que representar con el oxígeno y los 2 pares de electrones entre medio. Y lo vas a tener que representar como fórmula desarrollada al oxígeno con las 2 rayitas. Y como compartís 2 pares de electrones compartidos, 2 pares de electrones compartidos, esto recibe el nombre de unión covalente doble. Cuidado, no se te vaya a ocurrir decir que tiene 2 uniones covalentes simples. Okay. Te lo pueden poner dentro de las posibilidades de, y te equivocás. Eso es una unión covalente doble. Cuando entre 2 átomos se comparten 2 pares de electrones, es unión covalente doble. Vamos a la siguiente. Nitrógeno 2. Va a tener 2 átomos de nitrógeno. El nitrógeno está en el grupo 5A, le está faltando 3 electrones. 3 electrones. Por lo tanto, va a compartir 3 pares de electrones. ¿Sí? ¿Qué me quedaría? Me quedaría nitrógeno con, la estructura de Lewis, que sería esta. Y por último, el nitrógeno con 3 rayitas con el nitrógeno. Como se comparte 3 pares de electrones, 3 pares de electrones compartidos, lo que vas a tener es la unión covalente triple. Okay. Bien. Bueno, hasta acá vimos uniones covalentes con átomos iguales. ¿Sí? Son todos átomos iguales. Ahora vamos a ver con átomos diferentes. Por ejemplo, el hidrógeno y el flúor. ¿Sí? El hidrógeno está en el grupo 1A, y el flúor está en el grupo 7A. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno va a tener un electrón de valencia, el flúor va a tener 7 electrones de valencia, van a compartir un par, el hidrógeno llega a 2, el flúor llega a 8, vos vas a tener que dibujar ese par de electrones entre medio del flúor y del hidrógeno, y obviamente lo que vas a tener es hidrógeno con una rayita flúor, y vas a tener una unión covalente simple. Una covalente simple. Okay. ¿Sí? Bien. Ahora, eso sería si tenés dos átomos, en los cuales cada uno tiene solamente un átomo, diferentes. Ahora, ¿qué pasaría si vos tuvieras dos átomos, pero uno de los átomos tiene mayor cantidad de átomos que el otro en la fórmula? Lo que vas a hacer es la siguiente reglita. Vas a escribir en el centro aquel átomo que tenga menor cantidad de átomos en la fórmula, el carbono. Y a un costado vas a escribir un oxígeno y al otro costado el otro oxígeno. ¿Sí? No podés escribir los oxígenos uno al lado del otro. Son muy poquitos compuestos que se puede hacer eso. ¿Sí? Pero el 99,9% lo tenés que hacer de esta estructura. En el centro, aquel que tiene menor cantidad de átomos en la fórmula, rodeado de los oxígenos. Y vas a trabajar de a pares, o sea, este oxígeno con el carbono y luego este carbono con el oxígeno. ¿Sí? El carbono está en el grupo 4A y el oxígeno está en el grupo 6A. Por lo tanto, el oxígeno, para llegar a 8, necesita sí o sí compartir un par de electrones con el carbono. ¿Sí? Ahora,
Lo mismo va a pasar con el otro oxígeno. ¿Por qué? Porque el carbono ahora tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le está faltando 2 para llegar a 8. Le está faltando 2 para llegar a 8. Y ahí llegamos. Está bien. Y ahí llegan todos a 8 electrones. Ahí llegaron todos a 8 electrones. Sí. Esta estructura, recordad que borrador, la que vos tenés que hacer es oxígeno. La unión covalente doble ahí. El carbono, la unión covalente doble acá. El oxígeno y sus electrones sin compartir. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener el oxígeno, 2 rayitas el carbono, 2 rayitas el oxígeno, y vas a tener dos uniones covalentes dobles. Está bien. Vamos a otro. Suponete que tuvieras el amoníaco NH3. Eso es lo que te iba a preguntar, si tenías. El No, NH3. para eso no. Yo después te pregunto otra cosa más. Pero bueno, me confundí. En el centro va a ir el nitrógeno, rodeado de los hidrógenos. Yo puse 2 a los costados y 1 abajo, puede ser 1 acá y los 2 arriba, o 1 arriba y 1 abajo, como vos quieras. Sí. Lo que sí tenés que saber es que el hidrógeno está en el grupo 1A y el nitrógeno está en el grupo 5A, por lo tanto va a compartir un electrón con cada uno de los hidrógenos. Y acá le va a sobrar un par de electrones sin compartir. Obviamente que vos no lo vas a escribir así, vos lo que vas a hacer es hidrógeno, el par de electrones con el nitrógeno, el par de electrones sin compartir, el par de electrones con el hidrógeno y el par de electrones con el hidrógeno. Esa sería la estructura de Lewis. De ahí todos tienen 2 y 8. Y ahora lo que vas a tener que hacer es el nitrógeno con la rayita, el hidrógeno con la rayita, el hidrógeno con la rayita, el hidrógeno, y acá aparece algo nuevo. El átomo central, que acá era el carbono y acá es el nitrógeno, acá no le sobraron electrones al carbono, pero acá sí le sobraron. Ese par de electrones que le sobraron lo tenés que escribir. Está bien. ¿Sí? Después vas a entender por qué. ¿Sí? Después vas a entender por qué hay que dibujarlos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 1, 2, 3. 3 uniones covalentes simples. Está bien. Bien, vamos a otra. Suponete que vos tuvieras carbono, hidrógeno 4. El átomo central va a ser el carbono. Carbono Ya rodeado. dijimos que tiene 4 electrones de valencia y vas a poner un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Cada hidrógeno va a compartir un par de electrones. Como el carbono está en el grupo 4A, va a compartir un par de electrones con cada hidrógeno. ¿Sí? Ahí vamos. Y ahí tenemos. ¿Y qué ocurre? Vamos a tener que el hidrógeno, con su par de electrones ahí junto al carbono, el carbono con el hidrógeno, el carbono con el hidrógeno y el carbono con el hidrógeno. La fórmula desarrollada sería carbono covalente simple, hidrógeno covalente simple, hidrógeno covalente simple, hidrógeno covalente simple, hidrógeno. O sea que tendría 4 uniones covalentes simples. Está bien. Bien, pero no termina acá la unión covalente. La unión covalente tiene muchas cosas más todavía. Que sería lo siguiente.
Suponete que tenés el dióxido de azufre. ¿Qué vas a hacer vos? Vas a colocar en el centro el azufre y los dos oxígenos rodeándolos. Trabajando a pares, azufre con oxígeno. Ambos dos están en el grupo 6A. Los dos están en el grupo 6A. Por lo tanto, seguramente van a compartir un par de electrones cada uno. Pero el problema que vamos a tener es que el azufre ya llegó a 8. Entonces, al llegar a 8 el azufre, para completar el octeto del otro oxígeno, lo que va a tener que hacer es una nueva unión covalente que consiste en compartir este par de electrones con este oxígeno. Pero Y se te queda va a corto. terminar quedando que esta unión se va a llamar unión covalente dativa. Porque da. Está bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer vos? Estructura de Lewis, oxígeno. El par de electrones compartido, los dos pares de electrones compartidos con el azufre. Ese par de electrones, el par de electrones compartido con dativa, el oxígeno, y el oxígeno con sus 8 electrones en total. ¿Sí? La fórmula desarrollada sería el oxígeno, una unión covalente doble, el azufre, el par de electrones sin compartir, la dativa se representa con una, claro, no es lo simple. y el oxígeno. ¿Y Está qué bien. vas a tener? Vas a tener una covalente doble, una covalente doble Y una covalente dativa, ¿no? y una covalente dativa. Está bien. Bien, bueno. Vamos a ver ahora elementos, sustancias que tienen 3 no metales. Eso es lo que te quiero. Está bien. No Sí, metales. ¿cuál va en el medio? Si dos son iguales, tipo, si dos son uno y el otro es tipo más mayor, no sé, ponerle. Suponete que tenés hidrógeno, cloro y oxígeno 2. Está bien. ¿Sí? Bueno, lo que vos vas a hacer es, el átomo central no va a ser ni el hidrógeno ni el oxígeno, va a ser el cloro en este caso. ¿Por Ese qué? va a ser tu átomo central. Porque tiene más electrones. Rodeándolo, ¿cómo? Porque tiene más electrones, ¿sería? No, ¿El porque hidrógeno? no, porque es una regla, ¿sí? Es una regla que tiene que ver con la estructura, ¿sí? Rodeándolo vas a colocar los oxígenos, un oxígeno acá y el otro oxígeno ahí. Y más externamente vas a colocar el hidrógeno, Bueno. ¿sí? Tiene toda una serie de reglas para que trabajar prolijito, ¿viste? Sí, sí. Entonces, ¿cómo vas a empezar a trabajar? De a pares, empezando de donde tenés el hidrógeno al átomo central. O sea, empezás hidrógeno y oxígeno, luego oxígeno y cloro, y te parás acá un instante. ¿Está? Entonces, el hidrógeno tiene un electrón de valencia. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, de los cuales uno lo va a compartir con el hidrógeno. Ahora llegó a 7. El cloro está en el grupo 7A, por lo tanto, va a compartir un par de electrones con el oxígeno. Ahora sí. Sí, claro. Y ya llegó a 8 también el cloro. Por lo tanto, que vamos a tener una dativa con este oxígeno. ¿Te das cuenta por qué te digo hidrógeno, oxígeno, oxígeno, cloro? Me detengo un instante acá, veo si llegué al octeto, y si llegué al octeto, dativa. ¿Se entiende? Entonces sería hidrógeno con el oxígeno, el cloro y el oxígeno. ¿Sí? Entonces, me quedaría fórmula desarrollada, hidrógeno, covalente simple, oxígeno, covalente simple, cloro. Acá voy a dibujar el parcito de electrones, los dos pares de electrones sin compartir, dativa, oxígeno.
O sea que voy a tener dos covalentes simples y una covalente dativa. Bien, vamos a otro. Suponete que tuvieras hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Sí. Va en el centro el nitrógeno, rodeado de 3 oxígenos y más externamente el hidrógeno. ¿Sí? Arrancás del hidrógeno. El hidrógeno tiene 1, comparte 1 con el oxígeno que tiene 6. Va a compartir 1 con el nitrógeno que tiene 5 electrones. Dibujé 1, me están faltando 4. Sí. Y te parás ahí. Y contás la cantidad de electrones que tiene el nitrógeno. El nitrógeno tiene 6, no llegó a 8. Por lo tanto, todavía no puede formar dativas. Necesita 2 electrones que se compartan con el oxígeno. Ahí voy a tener 1 y ahí voy a tener el otro. Y ahora sí llegué a 8. Por lo tanto, ahora voy a tener una dativa con el oxígeno de abajo. ¿Sí? Y entonces me quedaría el hidrógeno con un par de electrones compartidos con el oxígeno, un par de electrones compartidos con el nitrógeno, 2 pares de electrones compartidos con el oxígeno y un par de electrones compartidos con este otro oxígeno. ¿Qué me quedaría? El hidrógeno con covalente simple oxígeno, covalente simple con nitrógeno, covalente simple doble con oxígeno, covalente dativa con oxígeno. Tendría 2 covalentes simples, una covalente doble y una covalente dativa. Vamos a otro ejemplo. Suponete que tuvieras hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. En el centro el azufre, Sí. rodeado por los 4 oxígenos. Y más externamente un hidrógeno y otro hidrógeno. ¿Qué vas a hacer vos? Hidrógeno hasta el centro, te parás, ves si hay dativas, ¿ok? Entonces, hidrógeno con oxígeno, hidrógeno con oxígeno. El oxígeno llegó a 7. ¿Con quién va a compartir el octavo? Con el azufre. ¿Sí? Y el azufre está en el grupo 6A y ya dibujé 2. Me están faltando dibujar 4 más. Y ahí llegué a 8. Entonces tengo una dativa y una dativa. Y ahí llegué a 8 también con los 2 oxígenos que están, en este caso, arriba y abajo. ¿Sí? Entonces me quedaría estructura de Lewis, hidrógeno, el par de electrones, oxígeno, el par de electrones, me va a quedar muy encima. Hidrógeno, el par de electrones, oxígeno, el par de electrones, azufre, el par de electrones, el oxígeno, el par de electrones con el oxígeno y el par de electrones con el oxígeno y el hidrógeno. ¿Sí? Y ahí tendría hidrógeno, covalente simple, oxígeno, covalente simple, azufre, dativa, oxígeno, covalente simple, oxígeno, covalente simple, hidrógeno.
serían 4 covalentes simples, 4 covalentes simples, 2 covalentes dativas. ¿Sí? Sí. Último ejemplo de estos. Último ejemplo de estos. Hidrógeno 2, carbono, oxígeno 3. Vamos a tener el átomo central del carbono, 3 oxígenos y 2 hidrógenos. 2 hidrógenos, lo mismo. El hidrógeno comparte un par de electrones con el oxígeno, el hidrógeno comparte un par de electrones con el oxígeno. El oxígeno llega a 7 electrones, 7 electrones llega al oxígeno, comparte un par con el carbono. Y el carbono está en el grupo 4A, pero yo dibujé 2 del carbono, me están faltando 2. Y si vos contás, tenés 2, y 2 son 4, y 2 son 6. Sí, falta uno que está con el Voy a oxígeno. tener una covalente doble con el oxígeno de abajo. Sí. Voy a tener una covalente doble. Entonces me quedaría el hidrógeno, un par de electrones compartidos con el oxígeno, un par de electrones compartidos con el carbono, 2 pares de electrones compartidos con el oxígeno, un par de electrones compartidos con el oxígeno y un par de electrones compartidos con el hidrógeno. Sería entonces hidrógeno covalente simple, oxígeno covalente simple, carbono, covalente doble, oxígeno, covalente simple con el oxígeno, covalente simple con el hidrógeno. 4 covalentes simples, 4 covalentes simples y una covalente doble. Está bien. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a ver lo que son. No te la voy a dar ahora. Voy a dártela cuando veamos moléculas polares. Ok. Está bien. Vamos a ver ahora una unión que, si bien no está en la clasificación, sí existen compuestos que la usan, que es una mezcla de uniones covalentes con uniones iónicas. Yo la llamo unión covalente iónica covalente o unión covalente iónica. Unión covalente lente iónica. Está bien. Por ejemplo, suponete que vos tenés el sodio, que es un metal. Sí. ¿Sí? Con el cloro, oxígeno 3. Y estos dos van a ser un grupo de no metales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cloro es un no metal y el oxígeno es un no metal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer vos? Vos lo que vas a hacer es separar el metal de los dos no metales. Es como tener un paréntesis acá, supongamos. Entonces, vos vas a poner sodio, corchete. El átomo central es el cloro dentro del corchete. Sí. Rodeado por los 3 oxígenos. Rodeado por los 3 oxígenos. El sodio está en el grupo 1A y es un metal. Por lo tanto, le va a ceder ese electrón al oxígeno. Ok. Y el oxígeno va a llegar a 7. Va a llegar a 7 electrones. Para llegar a 8, va a compartir, porque acá adentro son 2 no metales, va a compartir el electrón con el cloro. Y el cloro va a llegar a 8 electrones. ¿Sí? Y ahí vas a tener
la unión covalente simple. Pero ahora el cloro llegó a 8. Por lo tanto vas a tener una dativa con este oxígeno y otra dativa con este oxígeno. Y ahí los oxígenos llegaron a 8 electrones. Está bien. ¿Qué vas a tener entonces? El sodio perdió un electrón, quedó con carga positiva. Todo el corchete ganó un electrón, quedó con carga negativa. Dentro del corchete, el oxígeno tiene 8 electrones, el cloro tiene 8 electrones, Sí, como hemos hecho antes, está bien. el oxígeno tiene 8 electrones y el oxígeno tiene 8 electrones. Esa sería la estructura de Lewis. La desarrollada iónica, vas a tener el sodio con carga positiva y acá adentro vas a tener el oxígeno, covalente simple, cloro, un par de electrones sin compartir, covalente simple, oxígeno, covalente, dativa Activa. Sí. y dativa con el oxígeno. Y todo esto con carga negativa. Entonces, ¿qué tendrías? Tendrías una iónica, dos covalentes dativas y una covalente simple. Está bien. ¿Sí? Bueno, paramos acá. Mañana te veo de vuelta, ¿sí? Mañana te veo y ya te digo en qué Vale. horario. Ahora, Ya te sí. digo en qué horario porque mañana tengo reunión de colegio y quiero saber a qué horario es. A ver. Cuadramos con los horarios, decime cuando puedas. Yo me arreglo. Nos vemos a las 5:30 de nuevo. Dale. Buenísimo, dale. 5:30 de nuevo. Lo que vamos a hacer es, vamos a ver un par de casos más de esto. Nos vamos a meter con... ¿Metálicas? No, metálicas, eso te puedo dar una cosita, una hojita para que leas las propiedades y nada más. Si me la puedes dar ahora, no sé si estás apurado con los tiempos, pero si me la puedes dar ahora, mejor y si No, lo es que guardo. me voy a terminar, o tengo que dar otra clase más. Termino con No vos hay y problema, me doy no hay otra problema, clase más. no hay problema, no hay problema. La historia es la siguiente, te decía. Metálica te la voy a dar con las propiedades físicas de la unión covalente y de la unión metálica. Nada más que eso tenés que saber. No te toman cómo es la estructura de Lewis ni eso, porque no es así, eso no entra. Sí te pueden preguntar, ¿un metal conduce la electricidad en agua? ¿Conduce en sólido? Eso te lo pueden preguntar. Mañana lo que vamos a ver es, terminar bien con esto, vamos a ver lo que tiene que ver con uniones intermoleculares y vamos a arrancar con TREPEP, ¿sí? Que la historia es la siguiente. Para hacer TREPEP, necesariamente tenés que saber hacer esto. Sí o sí, no hay otra forma. TREPEP, si no sabes hacer estructura de Lewis, no hay manera. Sí, lo vi en el video que me explicaba eso. No sale. ¿Estamos? Entonces, bueno, Joaquín, te veo mañana 5:30, dale. Dale, una cosa antes de vaya, rapidita. Si alguno de estos días podés hacer una clase de 2 horas, decime, yo no tengo problema. Obviamente no sé cómo venimos con los horarios. Y yo sé que estoy muy complicado, completo. realmente estoy Está bien. muy complicado. Me Esta imaginé semana porque estoy sí, muy yo me complicado. metí Puede ser el día sábado 2 horas y el día domingo 2 horas. Sí, Dale, eso sí hacer puedo lo hacer. más posible. Porque, ¿cuándo me dijiste que rendís esto? El 27. Que es cae el martes de la semana que viene. Bueno, vamos a tratar de llegar a lo que podamos, ¿viste? Porque... Eso es lo que te quería decir, claro. El problema, escúchame, vos el final que tenés que rendir, de salir mal, ¿tenés otra posibilidad de rendir o tenés que recursar? No, sí, tengo para rendir de vuelta. Bueno, Pero no sé cuándo, ese es el tema. Por eso quiero sacármela ya.
por eso estoy tan apurado esta semana, porque no sé cuándo va a ser la próxima, no me dieron otra opción de darlo, porque estos son los virtuales, viste, que los virtuales está bien. Eh, eh, Me lo metieron así de la nada, pero no eran planeados del principio y los presenciales todavía no se saben cuándo van a ser. Así que esta es la última que tengo hasta que solucionen los temas ellos. Por eso lo quiero rendir. No, igual te voy comentando, la UBA, la parte virtual, va a seguir hasta mitad del año que viene. Se Me levante o imagino no que se levante. no Se sé, vamos a levante ver. o no se levante la cuarentena, ya salió ¿cómo es Cao. cómo es el documento de la UBA que dijo que las presenciales recién a mitad del año que viene? Salvo que cambien algo a último momento, pero... No sabes cómo son porque a veces te cambian todo. No sé, no Sí, sabes. pero también no te olvides de que dependen de la escuela secundaria, porque la escuela secundaria hay gente que no se conectó en todo el año, ¿entendés? Y no sé qué es Sí, lo que van a hacer con esa gente. Van a tener que trabajar en marzo, abril y mayo, o sea que otra vez se retrasa la facultad, ¿entendés? ujú, Entonces, eh, creo que lo presencial va a ser hasta mitad del año que viene. Y hay que ver el año que viene cómo estamos con esto. Para serte sincero, no no lo lo sé. sé. Bueno, Así que pero bueno, Joaquín, sí, lo que te quería decir es que si llegamos, ponele, yo creo, si llegamos hasta la parte de reacciones químicas, ahí yo creo que al 4 con todo el amor del mundo, le voy a poner yo que es estar todo el tiempo haciendo ejercicios, que es la unidad 7, llego a darlo. Bueno, no sé, vamos a ver. Según, bueno, vamos a intentar, ya te digo, hay muchísimas cosas en el ya medio. lo sé, ya lo sé, ya Hay lo sé. muchísimas Encima yo me cosas. metí al último tiempo cuando vos estás completo, ya lo sé, ya sé. Pero bueno, Bueno, dale. Bueno, nos vemos mañana. Dale. dale, nos vemos. Un beso grande. Chau, Eso. chau. Hasta Chao. luego. En un ratito te mando el video. Dale.